Hermanos, el verdadero significado de la Navidad es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy y vamos a ver su importancia y el impacto que ha generado a través de los siglos. Pues vamos a ver su importancia, su verdadero significado, porque es Cristo quien da verdadero significado, importancia y propósito a la Navidad. Muchas personas celebran la Navidad, otras personas no celebran la Navidad. Y hay un grupo de personas que no sabe si debe de celebrar la Navidad o no. Algunos la celebran de la manera tradicional, en familia, en compartir. Otros la celebran de la manera más grotesca y vulgar posible, mientras que solamente un pequeño grupo de personas se abstiene de no celebrar la Navidad. Sin embargo, hermano, hoy vamos a mostrar que hay una Navidad bíblica, profundamente bíblica, y de esa es la que le quiero compartir el día de hoy. Acompáñeme en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 16. Lucas, capítulo 2, verso 8 al 16. Dice así en el nombre del Señor. Lucas, capítulo 2, versos 8 al 17. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho, lo que se les había dicho acerca del niño. Amén. En la mañana de hoy vamos a enfocar nuestro sermón en tres puntos principales. Vamos a ver primero la importancia de la Navidad. En segundo lugar, vamos a estar viendo cuál es el significado de la Navidad. Y en tercer lugar, vamos a estar hablando acerca de el propósito de la Navidad. Importancia, significado y propósito. Esas tres cosas vamos a estar enfocando el día de hoy. Pero primero, permítame darle un poco de contexto de esta situación. Y en el Evangelio de Lucas, quien gobernaba en los tiempos del nacimiento de Cristo era el emperador romano Augusto César. Augusto César fue el hombre que se conoce en la historia como el que trajo la paz romana. Eso se conoció como la paz romana. Él acabó con disturbios, él acabó con guerrillas, él acabó con alborotos y entre otras cosas. Pero Augusto César también fue el hombre que promulgó un edicto que decía, en el cual María y José tuvieron que emprender un largo viaje desde Nazaret hasta Belén. Un viaje de aproximadamente unos 120 kilómetros, que se calcula que son entre 4
días a pie o a lomo de burro. El omnipotente Dios, pero recuerde que María estaba embarazada primero también. 4 días a pie o a lomo de burro, y María estaba embarazada. Pero el omnipotente Dios, que tiene el control de todas las cosas, de todas las personas y de toda la historia, es quien hace posible que tanto María como José lleguen a salvos a Belén. Eso es lo que hace Dios. Dios tiene el control de todas las cosas para que se cumpliese la profecía en Miquea que decía: tú, Belén, Éfrata, no eres la más pequeña entre las naciones, porque de ti saldrá el que regirá a Israel o el que gobernará a Israel. Incluso en otras versiones dice el que será el jefe de Israel. Bueno, ya con María, José y el niño a salvo en Belén, vamos a estar enfocando el primer punto acerca de la importancia de la Navidad. Mire cómo dice el versículo 10 y el 11. Dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Este es el nacimiento más importante de todos los nacimientos. De tal manera que un ángel del Señor se le presenta primeramente a los pastores diciéndole: ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Este es claro, por supuesto, antes del anuncio los pastores estaban temblando de miedo y cegados por el resplandor de aquel ángel. Ellos estaban temblando de miedo y cegados por el resplandor de la luz, de la gloria del Señor. Este es el acontecimiento más importante de toda la historia. Este es el acontecimiento en el que un ángel poderoso y escogido por Dios viene para dar este gran anuncio. Es una importancia tan relevante e indescriptible es esta, que una multitud de ángeles, un ejército de las huestes celestiales viene para contemplar a Jesucristo. Hermanos, y cuando ellos vienen con adoración y alabanza y un cántico celestial que decía: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el cántico que traen los ángeles. Este es un evento de suma importancia, el nacimiento de Cristo. Hermanos, el nacimiento de Cristo en Belén de Judá no es el nacimiento de un profeta más en Israel. Señoras y señores, estamos hablando del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores en Belén de Judá. Y muchos se preguntan: ¿por qué Belén? ¿Por qué nació en Belén y no en Nazaret? ¿O por qué no nació en Jerusalén? Y la respuesta es sencilla. Belén era la ciudad del gran rey David, y David era una sombra de Cristo. Al fin y al cabo, Cristo iba a continuar el reinado de David eternamente. Ahora, la palabra Belén significa casa de pan. Así que cuando Cristo dijo: yo soy el pan de vida, lo decía con mucha propiedad. Y podemos imaginarnos aquella escena cuando Cristo dijo: yo soy el pan de vida, y quizás la gente decía: sí, nosotros sabemos que tú vienes de Belén, de la casa de pan. Pero Cristo dice: no, yo soy el pan de vida que comieron vuestros padres en el desierto. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy, y no de esa palabra, yo soy
el alimento espiritual que necesita el hombre para ser saciado. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Entonces Belén era la casa de pan. No había mejor lugar para el nacimiento de Cristo que en Belén de Judá. Pero hay otras razones de peso por las cuales Jesús debía de nacer en Belén. Y esta era la palabra inquebrantable de Dios, que había profetizado ya unos 700 años antes del nacimiento del Mesías, que su Cristo iba a nacer en Belén de Judá, según las profecías de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Veamos cómo dice Miqueas, capítulo 5, verso 2. Aquí yo lo tengo ya rapidito, se lo voy a leer. Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está la profecía de que Jesús tendría que nacer en Belén de Judá. Una profecía dicha unos 700 años antes de su nacimiento. No fueron 2 días, no fueron 3 días, fueron 700 años antes de su nacimiento. Y el predicador R.C. Sproul dice que en este escenario nosotros pudiéramos jugar a los y si. Y si no hubiese nacido en Belén, y si hubiese nacido en Nazaret, y si Augusto César no hubiese promulgado ese edicto, y si a María se le hubiese adelantado el parto, y si hubiese nacido en el camino antes de llegar a Belén, el pastor R.C. Sproul dice: si Cristo no hubiera nacido en Belén, entonces toda la importancia profética hubiese perdido su valor. Y vamos a repetir esa frase. Si Cristo no hubiera nacido en Belén, entonces toda la importancia profética hubiera perdido su valor. Este es algo muy, muy importante. Y hasta ahora hemos hablado acerca de la importancia que tiene el nacimiento de Cristo, la importancia de la Navidad. Y la pregunta que le voy a hacer ahora es de suma importancia. Dice así la pregunta: ¿en qué piensa usted cuando llega la Navidad? ¿O en qué piensa usted cuando llega diciembre? Esa es una pregunta, hermano, que usted va a reflexionar de manera personal allí en su corazón. ¿En qué piensa usted cuando llega la Navidad? ¿O en qué piensa usted cuando llega diciembre? Usted va a reflexionar allí de manera personal en su corazón. Y quizá usted dirá que la Navidad significa, bueno, compartir en familia solamente, y por eso cuando llega la Navidad solamente estamos pensando en nosotros mismos y nos olvidamos de aquel que da verdadero significado a la Navidad. Y ese es parte de nuestro segundo punto, el significado de la Navidad. Para muchos, hermanos, la Navidad, como dijimos, significa simplemente un compartir en familia. Eso es lo que significa para muchos. Compras de regalo, estreno, remodelar la casa, pintar, poner luces, decoraciones, etcétera. Y está bien, está bien. No es malo compartir en familia y todo lo demás. Pero ¿de qué vale que yo remodele mi casa, que yo la pinte, la adorne, haga una cena familiar, y lo único que tengo de Cristo es un pesebre comprado en una tienda, puesto en una esquina de mi casa? Hermanos, eso no tiene ningún sentido.
eso no significa nada. Vamos a ver cómo dice el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquellos hombres dijeron, vamos, vamos y veamos. Vamos a ver esto que ha sucedido en Belén. Hermano, el verdadero significado de la Navidad se trata de ver a Jesucristo. De eso se trata el significado de la Navidad. Si no puedes ver a Jesucristo en Navidad, entonces tu Navidad no es más que otra fiesta mundana. Si no puedes ver a Cristo en Navidad, entonces tu Navidad es otra fiesta mundana. Carece de lo esencial porque carece de Cristo. Y recuerda que dijimos que Cristo es quien da verdadero significado, importancia y propósito a la Navidad. Y si no está Cristo en tu Navidad, entonces tu Navidad es otra fiesta mundana. Y eso es todo. Estoy de acuerdo con algunos predicadores, buenos predicadores, cuando dicen que esto no se trata simplemente de ángeles y pastores e incluso de un niño en un pesebre, sino que esto se trata de la manifestación de Dios encarnado, como lo dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, Dios se ha manifestado en carne. Dios se ha manifestado en carne. Eso es lo que dice la primera carta a Timoteo. Y este hecho, hermano, tiene un significado o tiene el significado más profundo en toda la escritura, el significado más profundo en toda la teología y en toda la historia de la humanidad. Dios se ha manifestado en carne. De manera, hermano, que cuando usted escuche la historia de la Navidad, a su memoria pueda venir, Dios se ha manifestado en carne. Y cuando usted esté allí compartiendo con su familia, en la cena, con amigos, pueda venir también a su memoria, Dios se ha manifestado en carne. Y cuando estén los niños en su casa con el pesebre que compraste, admirando y contemplando el pesebre, tú puedas acercarte hacia ellos y decirles, niños, este fue el momento de la historia en el que Dios se manifestó en carne. Amados hermanos, Dios se ha manifestado en carne. También tenemos una profecía cumplida, el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 11. Vamos a ver cómo dice. Dice de la siguiente manera. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Repito. Porque así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. ¿Qué ha dicho Jehová el Señor? Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Cuidado con este texto y los que llaman los solo Jesús. He aquí que yo mismo, dice Jehová, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. El hecho de que Dios haya venido al mundo en forma de hombre significa que Él ha venido a rescatarnos. Dios ha venido a rescatar a su rebaño. Y aunque esto tiene algunas otras implicaciones, aquí también podemos ver al Dios redentor.
Dios viene a rescatarnos. Dios viene a redimirnos. Nosotros somos los redimidos de Jehová. El término redención significa rescate. Y hace rato el hermano Andrés hablaba de eso, de que Dios ha venido a salvarnos, Dios ha venido a rescatarnos. El término redención significa rescate. Así que Dios ha venido a rescatar y apacentar a su rebaño. Hermanos, aquí en Ezequiel 34 también habían pastores, pero habían pastores malvados, ministros malvados. Y Dios promete que Él mismo vendría a apacentar a su pueblo. Y recuerdo la parábola que dijo Jesús en Lucas, capítulo 20, verso 9. La parábola de los labradores malvados. ¿Cuántos han escuchado la parábola de los labradores malvados? Es una parábola muy buena. Me gusta mucho esa parábola. Dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a buscar del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo echaron de la viña con las manos vacías. A su tiempo envió otro siervo, y a este también los labradores lo golpearon y lo echaron fuera de la viña. Luego envió un tercer siervo, a este también lo golpearon y lo echaron fuera de la viña. El señor de la viña dijo, enviaré a mi hijo amado, al heredero de todo. Quizá le tendrán respeto. Entonces los labradores discutían entre sí, diciendo, es el heredero de todo. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. El Señor Jesucristo al final de la parábola dice, ¿qué crees que hará el Señor con aquellos labradores? Y responde, de cierto os digo que los destruirá y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron estas cosas, dijeron, Dios nos libre. Y nosotros podemos entender claramente, hermano, esta parábola del Señor. Dios ha venido también a traernos libertad. Él nos ha liberado de la condenación del pecado y de la muerte, amados hermanos. Dios ha venido y nos ha libertado de la condenación del pecado y de la muerte. Hermanos, solo por la Escritura, solo en Cristo Jesús, nosotros vamos a poder tener un verdadero significado o encontrar el verdadero significado de la Navidad. Evalúa tus Navidades pasadas y compáralas con las Navidades de ahora que tienes a Cristo y regocíjate en tu Salvador. Pero si no encuentras una diferencia entre tus Navidades pasadas y las presentes, entonces te recomiendo que te arrepientas, hermano, y que comiences a hacerlo de la manera correcta. Si no encuentras una diferencia entre tus Navidades pasadas y las presentes, te recomiendo que te arrepientas y que comiences a hacerlo de la manera correcta. Porque entonces, ¿con qué propósito celebras la Navidad? Y el tercer punto habla de ese propósito. La pregunta con la que voy a comenzar es la siguiente. ¿Con qué propósito celebras la Navidad? ¿O con qué intención lo haces? Veamos el verso 16 y 17 de Lucas.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Con qué propósito celebras la Navidad? ¿Con qué intención lo haces? ¿Hacia dónde vas tan apresuradamente en este tiempo de Navidad? Corriendo para allá y para acá, quizá buscando las ofertas. ¿Ah? Puede ser. Quizá buscando donde, bueno, el dólar esté más bajito. Apresuradamente, corriendo, estresado. ¿Con qué propósito celebras la Navidad? ¿Con qué intención lo haces? A lo mejor usted dirá, bueno, yo lo hago con las mejores intenciones. El propósito es poder compartir en familia y la meta es poder lograr hacer 100 hallacas este año. Está bien, está bien. Pero si tu propósito no va más allá de eso, entonces usted no está celebrando la Navidad bíblica. No es correcto dejar de darle el primer lugar a nuestro Salvador para enfocarnos en nosotros mismos. No, no es correcto, hermano, para enfocarnos en nosotros mismos. No podemos dejar llevarnos por el espíritu del mundo. No podemos dejar llevarnos por el sistema materialista que está inculcado en este sistema mundano, carnal, que va fuertemente en contra de Cristo. No hay ninguna relación entre Cristo y el mundo. Recuerde la carta de Santiago. ¿Cómo dice Santiago con respecto a Dios y al mundo? ¿Cómo? Todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y San Agustín de Hipona también dijo que el mundo tiene sus bienaventuranzas. Donde Cristo dice blanco, el mundo dice negro. Si Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces el mundo, ¿qué dice? El mundo dice, bienaventurados los que gozan, los que son insensibles, porque ellos son más fuertes que los demás. No hay ninguna relación entre Cristo y el mundo. Amados hermanos, el cristiano no está sometido por el espíritu del mundo, sino por el contrario, está llamado a ser un embajador de Cristo y reflejar a Jesucristo en este tiempo de celebración tan importante. Es importante entender el propósito en esto, hermano. El propósito de la Navidad es anunciar el Evangelio. Que todo lo que tú hagas, que todo el fin de todo lo que tú hagas en esta celebración navideña sea con la finalidad de anunciar el Evangelio de Cristo. Desde su nacimiento milagroso, pasando por su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, hasta la gloria eterna del Señor. Debido a que este tema también, es importante decirlo, hermano, ha generado algunos debates, ¿no? Entre cristianos sobre todo, usted debe de tener bien claro cuál es el propósito de lo que hace. Si usted no tiene bien claro y bien identificado el objetivo del propósito con que hace lo que hace,
es peligroso porque usted se puede ver envuelto en confusión y oscuridad. Entonces, es importante tener el propósito bien claro en esto. Ahora, Jesús tenía un propósito bien claro para su nacimiento. Veamos cómo dice Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía un propósito bien claro para su venida. Cristo no hace nada sin un propósito real. Entonces, vamos a imitarlo. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a imitar al Señor y esforcémonos, así como Él se esforzaba en ser obediente y hacer todo lo que se le demandaba. Teniendo un propósito claro en estas Navidades, nuestras celebraciones nunca más serán iguales. Teniendo un propósito claro en nuestras celebraciones, nuestras Navidades nunca más serán iguales, porque ya usted ha identificado el propósito con que hace lo que hace. Ahora, para los amigos que hoy nos visitan, mi intención, hermanos o amigos, no es arruinar sus Navidades. Mi intención es que usted pueda ver a Jesucristo, que usted pueda tener un propósito espiritual para sus celebraciones navideñas y que usted pueda ser guiado desde una perspectiva bíblica en esto. Hermanos, en conclusión, la celebración de la Navidad es el evento histórico más importante, más significativo y con un propósito verdaderamente admirable. El verdadero significado de la Navidad lo da exclusivamente la persona de Jesucristo. Sin Él no vamos a tener un propósito real para nuestra celebración. Señoras y señores, gracias por su atención. Quiero decirles que para mí este ha sido el mejor regalo de Navidad. El poder estar aquí predicando su palabra es una gracia, un regalo inmerecido. Les deseo que tengan una feliz Navidad y que Dios les bendiga.